Continuamos en ESPN FC. ¿Cómo son las cosas para el Barcelona? Porque después de esa derrota en Anoeta, la conclusión, como de Barak, Alex, de todos en general, lo más importante para Hansi Flick fue, bueno, el fútbol es así, traía 11 victorias consecutivas el Barça en todas las competencias y cayó bien. Pero después, lo que aquí se calificó en el previo como un partido trampa contra el Real Oviedo, la cabeza medio puesta también en el partido contra el Copenhague para tratar de meterse entre los 8 de la Champions, hizo por lo menos que el primer tiempo pusiera nervioso a muchos. Sí. ¿Les parece que repasemos el partido? ¿No? Para comenzar a explicar por qué este Barcelona, después de un primer tiempo, Alex, en el que no jugó bien, ¿no? Hasta hizo ver al colero de la liga. ¿Cuál de los dos era el colero? El Real Oviedo. Muy colero el fútbol del Barça. Y sí, de acuerdo. ¿Cómo de colero te refieres? Sí. Porque el Oviedo le generó y el Barça no se vio chato a la ofensiva. Sí, fue muy valiente el equipo de Almada. Aquí vemos alguna aproximación del Barça, pero con muy poquito, y los disparos a portería, sobre todo en la primera mitad, fueron todos del Real Oviedo, con los jugadores de banda, con Hassan, con Illas Chaira, una presión muy alta cuando todo el mundo esperaba un Real Oviedo en bloque bajo. No, sorprendió para bien el conjunto visitante. Acá el centro de Lamine Yamal, no llegaba Robert a rematar esa pelota. Y otra vez, minuto 40, y otra aproximación que exigía así a Joan García Barak. Fueron llegadas intermitentes. En el resumen parece un partido de ida y vuelta, pero entre la intermitencia realmente fue intercambio de golpes. Sí, jugada en un área, jugada en la otra área. Se perdía esta otra oportunidad. Lewandowski hacia el final del primer tiempo, todavía en la compensación. Con esta formación, ya hablaremos de los cambios que hizo hoy Hansi Flick. Rafinha le pegaba de zurda muy fuerte. El Barça se iba al descanso por tercer partido consecutivo sin marcar en Liga. Y tiene que ser presión, error, para que el Barça se adelantara así con el gol de Dani Olmo. Lo que no había hecho el Barça en la primera parte, robar arriba, presionar alto, lo hace muy bien Lamine Yamal, después Rafinha y finalmente Dani Olmo con este golpeo que tiene mucha más dificultad de lo que parece. Y Dani Olmo titular en el partido de hoy nuevamente. Fermín parece ventaja y después el Barça vuelve a presionar. Rafinha aprieta R1 círculo para ponerla por encima del arquero. 2-0 ya ganaba el Barça. Y todo el mundo respiraba tranquilo. Gol muy fácil. Tan fácil que generalmente no va a acabar en gol, ¿no? Porque no va a haber un futbolista como con la presión de Rafinha y que después que va a definir como define, ¿no? Parece que era un gol hecho, pero tiene un mérito, aquí sí 100%. Es difícil encontrar un gol en el que un jugador tenga el 100% de la virtud y aquí fue el brasileño. Pase sexy y un remate fantástico, un recurso de mago de Lamine Yamal. Que está retomando su nivel. Lamine Yamal entre goles y asistencias, Lamine Yamal a sus 18 años ya lleva 100 contribuciones de gol con el Fútbol Club Barcelona. El pase de Dani Olmo es una auténtica pasada. Un Lamine Yamal, por cierto, que abandonó el partido por unas molestias físicas. Sí. No como Garnacho. Sí, exactamente. ¿Verdad? Garnacho ya tiene algo que contarle a sus amigos. Y las estadísticas del partido marcan claramente la distancia entre el nuevamente líder del campeonato. El Barça retoma la punta después de que el Real Madrid ganó su partido y duró algunas 14 horas como líder del torneo, poco menos, y el Barça ahora vuelve a retomar esa posición. Hablamos mucho de la ausencia de Pedri, hablamos mucho de Lamine Yamal, su estado físico, sus contribuciones, pero yo sigo pensando en Rafinha, en lo importante que es Rafinha. 8 goles en los últimos 8 partidos con el Barça en todas las competencias. Y no sé si ahí es donde está el verdadero termómetro para medir la temperatura de este Barcelona. No, Rafinha no parte, ¿no? Sí. Es así. Es un futbolista que no solamente te da en ataque con esa calidad, pero sobre todo es el que arrastra al resto de los compañeros de la línea ofensiva a la presión. Y hoy tenía más dificultad de lo normal, porque normalmente cuando está Ferran Torres, Ferran también ayuda, Lewandowski ya no le da el físico para todas estas aventuras y tiene que dosificar mucho más. Dani Olmo tampoco tiene la misma presión que te puede ofrecer Fermín en la posición de media punta, entonces ahí necesitas siempre a un Rafinha que haga los dos trabajos, el trabajo de balón, de precisión, de ataque, pero luego también el trabajo sin balón, de presencia, de presión, de movimientos también sin pelota para abrir espacios. Rafinha es una bendición para cualquier entrenador. Que se adapta además, ¿no? Porque cualquiera podría decir, mira, es que estaba hoy, yo cancelo y eso dificultó las sensaciones, porque está mucho más habituado a jugar Valde, con Valde
Al final, Rafinha es el que condiciona para bien generalmente los partidos del Barça. Se acomodan en torno a un Rafinha espléndido y van subiendo su nivel aquellos que están en el campo. Y es un jugador que tú te das cuenta, bueno, la temporada pasada tuvo unas cifras irrepetibles. Y la gran duda era, en la 25-26, ¿va a mantener estas cifras? No sé si las cifras, pero las sensaciones, que es lo más importante, siguen ahí. Es el futbolista que, más allá de que no va a brillar como Lamine Yamal, porque no tiene esa magia, no tiene esa clase, pero es un jugador sumamente efectivo. Y que además no solamente suma en estadísticas, sino que en todo lo que no se puede sumar tan fácilmente o calcular, que es la presión. Los intangibles. La intensidad con la que juega. El liderazgo. Sí, a ver, esto Y lo no, ha dicho... no un liderazgo de palabras, No, sino con las piernas. Es que- Oye, eso ¿cuál yo- fue el último partido que perdió el Barça? En la Real Sociedad. ¿Cuál fue el último partido que se perdió Rafinha? El partido con la Real Sociedad en Anoeta. Los números que dices tú, fueron 31 goles si sumamos Liga y Champions la temporada pasada. Pero esta temporada, Rafinha se perdió 8 partidos por una lesión muscular. No es que lo haya resentido profundamente el Barcelona, pero es uno y otro. Pero esa parte intangible, para mí tal vez en este momento es la más importante de todas. Porque hoy el Barcelona arranca sin Fermín, arranca sin Pedri, arranca, y hay que decirlo ya así, Ferran Torres, que es el goleador del Barcelona esta Con una temporada, línea defensiva parcheada. cambia los laterales y es en el segundo tiempo mucho más desde la parte anímica, desde el empuje, que desde la estrictamente futbolística, donde Barça cambia un partido que tuvo que haber resuelto con un poco más de naturalidad. Eso no pasa sin Rafinha en la cancha. Exactamente, tienes toda la razón. Ese sentimiento de ser capitán, aunque no lleve el brazalete que hoy le toca a Frenkie de Jong, ¿no? De estar en la media parte, de levantar la ceja y decirle a tus compañeros, señores, este partido lo tenemos que ganar. Estos son los partidos en los que te dejas la liga, en los que acabas perdiendo. Lo que os dije de la temporada 96-97. Estos partidos son los que te dicen si vas a ser campeón o no. Y Rafinha, con esa mirada, con esa actitud, y luego después, no solamente con palabras, sino con hechos, con su propio ejemplo en la cancha persiguiendo balones, pues acaba arrastrando al resto del equipo. Esto es una barbaridad de gol, porque la picadita es tremenda y Aaron Ascandell lo tiene muy encima, le tapa muy bien el ángulo. Es un jugadorazo, Rafinha. Ningún equipo en 38 jornadas, más por ahora 8 partidos de fase de Liga de Champions, más lo que se acumulen, ninguno te da 90 minutos idénticos. Es imposible. Pero hay gente que ve alguna señal en el Barça de preocupación de decir, los primeros tiempos, porque le pasó en Champions también, los primeros tiempos son como para ponernos a pensar que a lo mejor este Barça no es indestructible, como en algunos momentos nos ha dado alguna pista. No es indestructible aún en los segundos tiempos. Es decir, un equipo que uno asume va a ser frágil en los partidos donde realmente no sea el Real Oviedo el rival, donde el Barcelona vuelve a enfrentarse a un Inter de la vida en una fase de Champions League de cuartos semifinal. Ahí es donde este Barça va a tener que morir, si es que muere, con la suya, porque no ha evolucionado. Y puedes decir, es un equipo mucho más fiable. Al contrario, tiene esas cosas, esos detalles que nos hacen pensar que, lejos de haber mejorado sobre la primera versión de Hansi Flick, es un Barça un poquito más imperfecto. Estadísticamente Con ha más margen mejorado. sí, Estadísticamente es mejor que a de la nivel temporada a nivel pasada. sensorial, A nivel tiene más sensaciones. margen de mejora. Y luego también otra cosa, el día de la Real Sociedad hay 2 detalles de inquietud por parte del aficionado azulgrana. En el primer minuto, a los 30 segundos de partido, habiendo sacado de centro el Barça, recibe un gol, encaja un gol. Era fuera de juego de Oyarzábal. Y luego lo que no puede pasar es que te empates en Anoeta y a los 30 segundos concedas el gol. Eso es lo preocupante, las desconexiones. Y les volvió a pasar en Praga, porque les marcan el 1-0, empatan el partido y a acto seguido otra vez, en un saque de esquina, conceden el segundo. Esas pequeñas desconexiones, esa fragilidad defensiva, que ya es por diseño del equipo, por lo que dices tú, porque juegan a lo mismo que el año pasado, pero esas pequeñas desconexiones mentales son lo que les puede penalizar. Y la dependencia en Pedri. Ahora fue, entre comillas, un buen momento para lesionarse, para Pedri. Pero el Barça va a necesitar de Lamine Yamal, de Rafinha, cuando no esté Pedri, y son jugadores que a veces no va a ser suficiente. Porque va a ser difícil que cuando no esté Pedri sea Frenkie de Jong el que con una conducción te cambie un partido. Que Casado con un pase entre líneas haga lo que a veces no van a hacer Rafinha o Lamine Yamal. Cuando Que haría vimos- Pedri, evidentemente. Cuando vimos al Barça más de carne y hueso, el Barça más vulnerable, fue cuando partido contra el Chelsea, el clásico de Liga, el primero contra el Real Madrid. Sevilla. ¿Quién no estuvo en esos partidos? De acuerdo, Rafinha no estuvo. Rafinha no estuvo en esos partidos.